saludos a todos los que están conectando. Venga, me encanta lo de... Saludos, ¿qué tal? Justo estaba viendo un podcast que habla de la lengua. Bueno, escuchando, ¿no? Uh-huh. No puedes ver el podcast, pero me pareció muy interesante porque tocaban un tema que a mí me fascina, que a mí me parece increíble cómo la lengua limita realidades, pero, o sea, al mismo tiempo las expande. O sea, porque, por ejemplo, daban este ejemplo, ¿no? Entre más idiomas conozcas, pues, de cierta manera expandes tu lenguaje, que al final el lenguaje es como una manera, uh-huh, al mismo tiempo reduccionista de poder entender el mundo, ¿no? O sea, es como una manera de localizarnos en él. O sea, el lenguaje crea realidades, ¿no? Pero al mismo tiempo te limita. Al mismo tiempo el lenguaje te limita porque, por ejemplo, un sentimiento, cuando tú no puedes expresarlo en su totalidad, llegas al lenguaje. Pero el lenguaje nunca te va a poder, solo vas a poder encontrar cercanías, reducciones de este sentimiento, más nunca lo vas a poder expresar como tal. Claro. No sé, es un tema que me voló la cabeza y pues lo quería platicar contigo. Y es una cosa fascinante. Hace como 70 años, un par de antropólogos, Edward Sapir y Johannes Worf. Son los de la película de... ¿Cómo se llama esta película? Arrival, ¿no? Que mencionan este término de que el lenguaje... Okay, exactamente. La teoría Sapir-Whorf con el prescriptivismo lingüístico. En resumidas cuentas nosotros diseñamos la realidad a partir de la lengua y la lengua está diseñada a partir de la realidad. Nosotros le damos nombre a las cosas. Sin embargo, el número de palabras que tenemos es finito. El pensamiento es infinito. No tiene limitaciones. Conocer otras lenguas te da la posibilidad de encontrar un modelo lingüístico más amplio que te permita entender con cabalidad o a cabalidad más realidades. Y eso es fascinante. Te voy a dar 2 ejemplos. Sí, claro. Saudade. La palabra saudade en portugués significa el dolor primigenio de extrañar a alguien, no importa si es en la geografía o es en el tiempo, alguien que está muerto o alguien que está lejos. Uh-huh. Nosotros no tenemos una palabra para eso, pero el portugués sí. El portugués tiene saudade, se escribe saudade. Y en una tribu chilena en el sur de Chile, los yaganes, yo tengo un crush con Chile, tienen una palabra para describir ese momento de miradas, ese intercambio de miradas entre 2 personas que desean que se inicie una acción, pero ninguna de las 2 la inicia. Es Justo acabo de ver eso, justo vi eso esta semana en un post, a lo mejor fue tuyo, pero justo lo vi. Es Mamilapinatapai, la palabra Mamilapinatapai. Entonces, esa palabra resume un estado emocional, un estado psicológico y una acción que no sucede, una acción que late, pero en español no tenemos eso. Estos 2 ejemplos me permiten explicar por qué necesitamos de otras palabras y de otras cosmovisiones para explicarnos el mundo. No podemos explicarlo solo desde el español o solo desde el inglés o solo desde una lengua. El monolingüismo... Claro, sería algo reduccionista, ¿no? Totalmente. Y el ejemplo de Sapir-Whorf, que a mí me gusta mucho, es el de los colores azules. Nosotros tenemos para un color la palabra azul. Uh-huh. Pero ese color tiene muchísimos tonos, ¿no? Que en teoría del color se traducen en pantones, en números. Pero cuando tú ves el azul turquesa, haces azul turquesa, ese es azul marino. Sí, azul marino, azul claro. Cielo, azul chiclamino, azul, un sinfín de apellidos que tiene el color azul. Pero todos son azules. En otras lenguas, esa cantidad de palabras repetidas azul no existe. Cada uno de esos colores tiene su nombre. Es decir, ven en ese color algo diferente al azul. Nosotros todos esos los vemos como un tipo de azul. En el holandés, por ejemplo, en el neerlandés, no existe algo que asemeje lingüísticamente el azul cielo del azul turquesa. Tienen nombres diferentes. Y esa diferencia no radica en la naturaleza de la cosa. La naturaleza de la cosa es ya, ¿cómo lo interpretas? Nosotros desde el español decidimos poner todo dentro del
del mismo saco de azul. Pero para los neerlandeses, esos dos... Claro, no son variaciones de azul, es un objeto nuevo totalmente de estudio, ¿no? Es. Y eso está increíble eso. Tienes un parámetro lingüístico reducido, finito y un pensamiento infinito. Entonces, ahí es donde las teorías de Sapir-Whorf a mí me hacen, ¿no? No me hacen clic. Uh-huh. Entonces, como yo he intentado resolverlo, es a partir de la pragmática. La pragmática es el último gran, y con la que muchos lingüistas no están de acuerdo. Es el último gran círculo del análisis lingüístico, cómo se utiliza en contextos específicos, ¿no? Y por ahí tengo un video de la quesadilla. Justo lo estaba viendo. Buenísimo. Platícanos, por favor, le va a encantar a la gente. Es que, a ver, yo veo aquí mucha gente conectada, gente que quiero mucho. Le mando muchos besos a Amelia, a Grecia, a Charlie, a Viole, a Mario. Casi todos son de la Ciudad de México, excepto Melissa. ¿Mm? Entonces, Melissa es chilena. Sí. A mí me están viendo muchos queretanos, entonces van a estar muy interesados. Por ejemplo, mira, cuando yo les digo, vamos por una quesadilla a la gente de la Ciudad de México donde vivo, me van a decir, cámara va. Entonces llegamos al lugar y pues, una de pollo, una de picadillo, una de tinga, y la señora invariablemente nos va a preguntar con queso o sin queso. Y tú así de... Y tú con todo, con la energía, la energía y la disposición y el gusto le respondes sin queso. Entonces tu quesadilla no tiene queso. Si tú vas a cualquier otro lugar de este país, le dices a una persona, vamos por una quesadilla, entonces esta persona va, le dice, ok, póngale pollo. A la quesadilla no te van a preguntar si le ponen queso o no, porque todos entienden que ya lleva queso. Ya lleva queso. Uh-huh. Lo que le pones extra es el pollo, es la carne, los hongos, lo que le vayas a poner extra a tu quesadilla. Es una quesadilla con hongos. En la Ciudad de México es una quesadilla de hongos con queso. La construcción incluso es diferente, y eso es muy importante, porque es como enunciamos a la cosa. Quesadilla de hongos con queso, o quesadilla con hongos. Sí, en una asumes que ya está sujeto a él, y en otra lo ves como un calificativo, ¿no? Por supuesto. O sea, es un adherente a él. Entonces, ahí nos agarramos al chongo, hay videos, hay incluso hasta un sketch en Backdoor sobre la quesadilla. Sí, aquí me escribe, ¿no? Que en Puebla, ¿no? Aquí también en Querétaro, Alejandro. Es que la primera vez que me mudé al DF, me pasó lo mismo. Me pedí una quesadilla y no venía queso. Y yo como de, güey, ya me habían advertido de esto, creí que era broma. No, sí, resultó que era real. Caíste la trampa chilanga de pedir una quesadilla y que no te la dieran con queso. Es una trampa que nosotros tenemos para distinguir a los foráneos. Si hay alguien, que se molesta porque su quesadilla no tiene queso, inmediatamente decimos no es de aquí. Bueno, pero eso cambia cuando estás en casa. Cuando estás en casa, y aquí la opinión es más dividida y tiene polémicas encontradas en la Ciudad de México. Cuando estás en casa y dices, ay, me voy a hacer una quesadilla. Por tu cabeza no pasa no ponerle queso. Cuando estás en tu casa, en lo cotidiano, voy a hacer una quesadilla, agarras tortillitas y buscas queso. Sí, claro, siendo de feño de donde seas. Claro. O sea, ese punto, esa inflexión en el pensamiento es la que me hizo a mí proponer una teoría. Es la quesadilla puede o no llevar queso, de acuerdo, no en la ciudad en la que estés, sino desde donde lo enuncias. Si lo enuncio para alguien, en la Ciudad de México puede o no llevar queso. Si lo enuncio en mi casa, siempre va a llevar queso. Pragmática. ¿Cómo la utilizas y en qué contexto? Entonces, me encanta. La quesadilla, incluso para los chilangos, en una situación específica, sí lleva queso. Siempre. Sí, claro, jamás vas a escucharlos decir, ellos solitos, me voy a hacer una quesadilla y no le ponen queso, ¿no? Nunca. No se preguntan, ¿la quieres con queso o sin queso? Nunca. Ya lo asumen. Y que me desmientan los chilangos, los que tengo acá. Cuando están en su casa, solos o solas, dicen, me voy a hacer una quesadilla. Siempre piensan en queso. Y ya le ponen. Sí, o incluso amigos te invitaban a cenar, que es una quesadilla y se entiende ahora sí que lleva queso. O sea, como que sí, nunca lo había pensado y tienes razón. En casa siempre funciona así. Entonces, ahí es donde hablamos que las palabras
son finitas, por la palabra quesadilla, ¿no? ¿Cuántos significados son válidos, ¿no? ¿Cuántos significados encontramos ahora que son válidos? 3. Con queso, una tortilla doblada con queso, a la que le pones lo que se te pegue la regalada gana, una tortilla doblada con algo, que puede ser lo que sea, a la que puedes o no ponerle queso, y una quesadilla doblada, hecha en casa, a la que siempre le pondrás queso. Entonces... Claro, y ellos mismos, no, o sea, sería tonto, ¿no? Que llegaran a decirte como que no, es que no puedes decir eso, tienes que permanecerte estricto a... Pues no, es flexible, como tú dices, ¿no? Todo depende del contexto. Y eso también nos explica cómo las palabras no tienen una cota de malla que las proteja del tiempo o del usuario. Las palabras están vivas, son un nervio al que tú puedes estimular. Son seres cambiantes, ¿no? Por ahí leí, no recuerdo alguna vez. Cambian con el tiempo y los contextos del tiempo, ¿no? Claro. O sea, justo estaba leyendo que hay cierta cantidad de palabras que se crean con nuevas generaciones, digamos, como si fuera una especie de pues sí, como si nacieran nuevas palabras que al mismo tiempo mueren, ¿no? Y estaba intentando recordar el ejemplo, dame un segundo, porque era muy bueno. Sí, estaba muy interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de funar, ¿no? Es una palabra que totalmente nació, aparte a raíz de un juego, ¿no? Creo que nació a partir de Among Us, ¿no? ¿A poco que sí? Es algo que se entiende. Sí, nació por el Among Us, no recuerdo por qué, pero se derivó de una palabra y acabaron de, pues me funaron, y de ahí salió todo, hasta memes y la palabra funar. No sí. Yo escuché mucho a amigos, especialmente sudamericanos, que decían, te vamos a funar, es hora de funar, pero no sabía de dónde venía. A ver, cuéntame más. Tengo entendido que venía de ahí, pero además como la popularizó. O sea, funar es una palabra que hoy en día si ya usas en las redes, por ejemplo. Ajá. La mayoría te va a entender. Cuando, por ejemplo, en México, pues en teoría nadie debería por qué entender el contexto de esa palabra, ¿no? O sea, sí. O sea, es como, o sea, dio nacimiento como un nuevo uso de esta palabra. Pero al mismo tiempo, pues, por ejemplo, hay ciertas palabras que van a empezar a desaparecer, como, no sé, digamos, cosas que ya no utilizas, ¿no? Como los discos duros antiguos o los teléfonos alámbricos, ¿no? Ya, qué chido que tocas eso, porque yo creo que las palabras entran en desuso. Dirán los más avesados, son antiguayas. Son palabras que ya nadie utiliza, son como ser un vival, ¿no? O ser un vivales. Sí, porque tienes razón, porque tal vez muertas sería que nadie ya pudiera hablarlas porque ya nadie tiene un entendimiento de ellas, ¿no? Y sin embargo, es desuso, están ahí, pero las puedes entender. Pasa algo similar, ¿no? La palabra deja de utilizarse de manera cotidiana, pero puedes acceder a ella en el momento que tú quieras y entenderla, ¿no? Claro, tienes toda razón. Puedes sacarla en lo cotidiano y la palabra está viva. Yo creo que lo que pasa con las palabras que pierden el uso, y para eso son muy útiles los diccionarios, es para hacer registros históricos. Yo soy un fanático de los diccionarios históricos. Los tengo... ok. ¿Cómo funcionan? Descargados, los tengo impresos. ¿Cómo funciona un diccionario histórico? Por ejemplo, la academia, que a pesar de lo que digo, tiene muchas cosas muy chidas en términos de registro y de descripción histórica, tiene un fichero general. El fichero general de la RAE te explica, más bien te describe cómo y cuándo y quién utilizó por primera vez por escrito una palabra. Por ejemplo, tú buscas la palabra rinoceronte, y entonces el fichero general te arrojará, a veces no en orden cronológico, fichas de en qué texto apareció primero, no en qué diccionario, sino en qué texto. Entonces hay textos del español antiguo, de los siglos XIII, XII, ¿no? Y me encanta revisarlo. Entonces ves cuando lo utilizó Alfonso X el Sabio en las Cantigas de María. Entonces voy a mi libro de Alfonso X el Sabio y busco la palabra, ¿no? O busco en Cervantes Virtual si no tengo el libro, y digo, aquí está. Y ves el contexto. El contexto es este, se utilizaba para esto, significaba esto. Por ejemplo, una vez hice un video sobre la palabra bisteca, que decían que era una palabra que no debería existir en español, que la palabra bistec era un calco del inglés, y sí, no viene de beef stick, pero ese calco tiene muchísimos años, no es nuevo, y por lo tanto ya quedó lexicalizado, es un préstamo lingüístico, léxico,
que pertenece al vocabulario en español. De hecho, la RAE creo que todo el tiempo adhiere palabras de los hablantes, ¿no? O sea, sí. Acaba de pasar con Covidiota, que primero... sí, justo acabo de ver, ¿no? Que pasan por este proceso del observatorio de palabras, donde pusieron elle y lo quitaron. ¿Pusieron y lo quitaron? Lo quitaron. ¿Por qué pusieron elle? Porque se dieron cuenta que no pueden detener el uso de la lengua. O sea, no pueden frenarlo. O sea, no pueden ir por la calle dando macanazos. Sí, no son autoritarios, ¿no? O sea, no hay un régimen de la lengua. Por eso yo siempre les digo, no es una autoridad. O sea, es más, yo porque soy un disidente y un outfit y un misfit, perdón, yo nunca utilizo mayúsculas para escribir academia. Ok. No. Es tu parte rebelde. Sí, porque no son una autoridad para mí, son una institución. Una institución viejísima, además, viejísima y católica. Ojo. Claro, y de hecho estaría chido si nos explicas la definición, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que esta institución sea prescriptiva y no descriptiva? Que no nos tiene que decir cómo usarlo. Nos puede decir cómo se usa, descripción. Y a partir de ahí tú decides, este uso me gusta, me conviene, estoy de acuerdo. Y le otorga universalidad a la lengua. Las lenguas son universales, es decir, necesitan que muchas personas entiendan. Y la universalidad del español me permite que, con mis amigos y mis amigas de Chile, de Argentina, de Colombia, o de España, o de Filipinas, o de Sahara Occidental, yo pueda mantener una conversación en español, por escrito o de manera oral, y nos entendamos. Porque tenemos, lo primero y lo más importante, una gramática en común. Y a partir de la gramática tenemos un vocabulario, es decir, tenemos un léxico que nos permite tener un universo semántico parecido, ¿no? Pero eso tiene variaciones. Cuando yo le digo a un argentino, es que hay un pendejo en la casa, me va a preguntar quién de todos, tu papá, tu hermano, tu primo o tu sobrino. Y más bien un mexicano y un argentino va a decir un pendejo es un niño. Claro, es como si les pides cajeta, ¿no? Claro, las variaciones regionales semánticas son preciosas y por eso no podemos universalizarnos ahí. Imagínate, eso sí sería militar. Sí, todas las palabras son lo mismo en todos lados. Pero la gramática, esa no la cambia nadie. Eso le da estructura y unidad a nuestra lengua. La gramática la compartimos todos. Y la gramática no puede entrar en este tipo de discusiones sobre la flexibilidad o la variación, porque la gramática permite tantísimas variaciones y tiene tantas posibilidades que a menos que quieras destruir alguno de los valores gramaticales de las palabras, no hay manera de echarla abajo. Pero las palabras, por supuesto, los vocablos, sí, la semántica. Entonces, aparte, está increíble, ¿no? O sea, también porque justo esto se da también por un tema geográfico, ¿no? O sea, al final del día esta barrera es, pues como es por lo mismo que dices, ¿no? No puede haber como una universalidad. Universalidad. ¿Cómo dirías? De la lengua, porque está dividida, ¿no? De manera geográfica y por lo mismo parte de la cultura, ¿no? Y la realidad, o sea, la realidad de un mexicano que vive en la Ciudad de México no es la misma realidad que vive un mexicano o una mexicana que vive en la Sierra Tarahumara o en los Triquis, ¿no? Y que tiene una concepción totalmente diferente. Entonces, la lengua nos tiene que ayudar a todos a describir nuestra realidad, a todos.